política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre personas desaparecidas. Nos acompaña para abordar este tema Zaira Navas. Ella es jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal. Buenos días, Zaira. Hola, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan tan temprano. Así es, muchísimas gracias. Más adelante también se va a incorporar a esta entrevista Eneida Abarca de Santos. Ella es integrante del bloque de búsqueda de personas desaparecidas, pero mientras ella nos incorpora, pues vamos a comenzar esta entrevista con Zaira. Zaira, supimos de esta iniciativa de familiares de personas desaparecidas que forman un bloque precisamente pues uniéndose y siendo solidarios y buscando a sus familiares, esto pues a partir de que no ven respuestas, ¿verdad?, prontas de parte de las autoridades cuando ellos interponen la denuncia sobre sus familiares desaparecidos. Cristosal es una organización que está dando respaldo, ¿verdad?, a la búsqueda de personas desaparecidas y también acompañó al bloque de personas de familiares cuando lanzaron esta iniciativa. ¿Cuál es el apoyo específico que está dando Cristosal a esta iniciativa ciudadana? Bueno, en primer lugar, yo quiero reconocer la importancia que tiene para el país el que las madres, las familias se hayan incorporado y estén organizadas en la búsqueda de sus familiares. Este es un derecho que tienen todas las personas a participar desde sus espacios como víctimas de cualquier proceso, no solo de búsqueda, sino del proceso de justicia también. Y en este sentido, el bloque de búsqueda es un grupo de familias que en algunos casos tienen muchos años de estar buscando a sus hijos, sus hijas, sus primos, familiares, etcétera, que en su mayoría son madres, como ocurrió en los años previos, durante la guerra, por ejemplo, Comadres, Comafac, y en el caso de ProBúsqueda, que también es una organización de madres y familiares que buscan a sus desaparecidos. En este caso, son ellos y ellas quienes se organizan y crean el bloque de búsqueda. No solo los familiares, sino también las personas, amigos y amigas. Las organizaciones de sociedad civil conformamos el grupo de trabajo de personas desaparecidas el año pasado. Aquí estamos varias organizaciones, entre ellas Cristosal. El rol que desarrolla Cristosal en el grupo de trabajo desde su propia labor es de asesoría y acompañamiento jurídico y en los casos que sea necesario de querella. Otras organizaciones como Servicio Social Pasionista, como Ormusa, dan asistencia psicológica, etcétera. ASDEU, que es una organización que específicamente se dedica al acompañamiento de personas desaparecidas, ha tenido a bien darle este soporte y este acompañamiento a las víctimas. En tal sentido, las organizaciones de sociedad civil como Cristosal estamos respaldando, dando acompañamiento al bloque, y específicamente a las familias. Hay un proceso de justicia, de exigencia de las familias, de que las autoridades desempeñen su rol, pero también de que se respete a las víctimas, que se les haga partícipes, que reciban información, etcétera. El respaldo de las organizaciones en ningún caso puede sustituir el trabajo mismo que realizan las víctimas en la búsqueda, pero también la representatividad que ellos puedan tener y su propia expresión, sus propios intereses, etcétera. Es muy importante porque el bloque se articula para realizar búsqueda, pero en este momento se está trabajando dándoles acompañamiento en el desarrollo de protocolos, en el desarrollo de mecanismos
precisamente para que su organización sea una organización fuerte, sea una organización que tenga peso por sí misma y que las familias no se sientan desprotegidas. Es recurrente, Zaira, y lo hemos escuchado de voz de los mismos familiares que buscan a sus familiares desaparecidos, que cuando llegan interponen la denuncia, tanto la policía como la fiscalía demoran mucho, ¿verdad?, en iniciar las investigaciones. Y luego no se vuelve a saber por cierto tiempo, pues nada, ¿verdad? Ningún avance de estas investigaciones. Entendemos de alguna manera, pues, que no es que al día siguiente ya se va a resolver el caso, ¿verdad? Porque hay un proceso de investigación que se debe hacer y hay que esperar. Pero, ¿cómo debería ser esa comunicación entre estas autoridades para que haya, como usted lo decía antes, mayor información, ¿verdad? No es que llego, interpongo la denuncia y van a pasar meses, incluso años, sin que la gente sepa cómo va ese proceso, cómo debe ser esa comunicación, cómo debe ser articulada de parte de las autoridades con las personas que interponen una denuncia de este tipo. Es que precisamente desde 2018 El Salvador cuenta con un protocolo de acción urgente para la búsqueda de personas desaparecidas, pero también este protocolo regula las intervenciones que deben tener las distintas instituciones. Uno de los derechos esenciales que tiene toda víctima o de los derechos esenciales que tienen las víctimas es, en primer lugar, el derecho a saber. Y este derecho a saber incorpora otros derechos, que es el derecho a la información, el derecho a conocer la verdad de lo que ocurrió, pero esencial, y este derecho esencialmente incluye una comunicación permanente de las autoridades con las víctimas y esta comunicación debe ser empática, eso quiere decir respetuoso del dolor, del sufrimiento de la víctima, pero además debe ser una comunicación verdadera. ¿A qué me refiero con verdadera? Estoy hablando de que esta comunicación debe permitir que las autoridades informen a la víctima, a los familiares o a los sobrevivientes lo que está ocurriendo. Cuando hablo de sobrevivientes no estoy presumiendo que la persona ha fallecido, sino me refiero, y esto particularmente en los casos en los que han transcurrido varios años. Lo que ocurre en la práctica, en primer lugar, es que no todas las autoridades aplican el protocolo de acción urgente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hemos escuchado a las autoridades, a las principales autoridades, no reconocer el fenómeno como una situación grave a la que debe prestársele atención inmediata. Por otra parte, también vemos con mucha preocupación el que estas autoridades no generen los lineamientos adecuados para el personal operativo, fiscales y policías, para que estos comuniquen e informen periódicamente a la familia sobre los avances de la investigación. Y el otro elemento esencial es el derecho a participar de los procesos, lo que no quiere decir que las familias van a andar en cada diligencia investigativa que se realice, no se trata de eso, sino que las autoridades deben informar y cuando decimos de manera empática, estamos hablando que no puede ser, como comentó una de las madres el día que se presentó el bloque de búsqueda, que de entrada las autoridades le digan su familiar de seguro está muerto. Eso no puede ser porque estas presunciones o estos supuestos que realiza por lo general la policía genera una afectación grandísima cuando no se sabe realmente el paradero. La información que debe darse es información de los avances de la investigación. Una situación muy importante para las familias es saber que se está haciendo algo, que se está buscando, que se está, que es importante para las autoridades y que le están tomando la relevancia debida a la investigación. Cuando las autoridades no se comunican con los familiares que buscan, entonces lo que ocurre es una situación de incertidumbre todavía mayor, ya no solo por la desaparición de su familiar, sino además
por la victimización secundaria. Así se denomina. Significa que también son víctimas de las autoridades porque no les dan información, porque no las tratan adecuadamente. En muchos casos, la primera línea de investigación que sigue la policía es investigar si la persona fue o ha participado en un hecho delictivo. En la mayoría de casos hay que decir que es lamentable. La primera presunción que se realiza es de seguro fue pandillero o de seguro estaba involucrado en un hecho delictivo. Esas aseveraciones y afirmaciones son muy dolorosas para las víctimas. Esto es precisamente lo que no se debe hacer. Entonces, las autoridades deben informar periódicamente, deben tomar en cuenta, una de las primeras cosas es tomar entrevistas a las familias y a todas las personas que han tenido conocimiento o información sobre el momento de la desaparición. Y esto debe hacerse con acompañamiento de profesionales en psicología o en trabajo social, precisamente porque la familia está viviendo una situación muy dolorosa que debe ser atendida de manera prudente por parte de las autoridades. Sin embargo, lo que tenemos es todo lo contrario. Y yo quiero señalar que no podemos decir que todos los fiscales o que todos los policías son iguales. Sin embargo, el patrón que se ha identificado es, en primer lugar, acusar a las víctimas. En segundo lugar, no dar información a la familia sobre el avance. Es decir, mire, ya contamos con el registro de cámaras que estaban en el lugar, ya tenemos la ubicación. No se le pide a las autoridades que den el paradero de quiénes son las personas que se están investigando penalmente, ni nada por el estilo. La información a la que tiene derecho la familia es aquella información que dé lugar con certeza a saber que se está haciendo algo, que se está investigando y que hay algún nivel de avance. Y otro elemento importante es no juzgar ni a la víctima, ni a la víctima que busca, ni a la víctima desaparecida, ¿verdad? Ha sido muy lamentable, por ejemplo, que las autoridades, como en el caso del joven de San Martín, de Cristian, cuya familia denunció el hecho en el día que se presentó el bloque de búsqueda, que los familiares se enteraran de que había aparecido el cuerpo por redes sociales, porque las autoridades lo que hicieron fue dar una conferencia de prensa. No se comunicaron previamente con las familias, no informaron previamente a las familias, y es muy doloroso para ellos darse cuenta por los medios de comunicación o por terceros que se ha localizado el cuerpo de su familiar y que se ha identificado a posibles responsables. Las autoridades deben comunicarse inicialmente con las familias, prepararlas para el impacto del resultado, sea positivo en el caso de que ya fue encontrado o sea negativo, doloroso, en el caso que se haya encontrado el cuerpo. En ambas situaciones, la familia debe ser la primera que sepa cuál fue el resultado, porque conocerlo vía los medios de comunicación es una victimización secundaria. Quiero dar la bienvenida, ya se está acá con nosotros Eneida Abarca de Santos. Ella es parte de este bloque de búsqueda de personas desaparecidas. Muy buenos días, Eneida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Ya comenzábamos a hablar con Zaira, que es de Cristosal y que es una de las organizaciones que está acompañando y respaldando, ¿verdad?, este bloque de búsqueda de desaparecidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y queremos conocer un poco más sobre cómo está funcionando este bloque de búsqueda. Este es el objetivo, conocer cómo es que surge esta iniciativa. Usted personalmente, Eneida, ¿cómo decide formar parte de este bloque de búsqueda? ¿Por qué buscar a los familiares en conjunto, en bloque? Ay, me quedo un poco así. Estamos aún en la búsqueda de mi hijo. Van a disculpar que me ponga así, ¿verdad? Realmente yo me uní al bloque de búsqueda por la indiferencia de las autoridades.
Al principio sí recibimos acompañamiento, pero luego mi esposo es el que tiene el mayor contacto con la policía y con una total indiferencia. ¿Y cuál es el caso? ¿Y quién lo lleva? Y le puedo decir que en la fiscalía yo estuve a un minuto de humillarme, le supliqué al licenciado Sosa, que es el fiscal que me lleva el caso. Le comenté yo eso a mi esposo y me dijo que no tenía por qué andarme humillando si era trabajo de ellos, ¿verdad? Entonces, la historia comenzó desde que mi esposo, luego de toda la jornada laboral, ¿verdad? Él de 5 de la tarde, casi hasta la madrugada, han comenzado la búsqueda. Nosotros vimos que ese caso pues estaba bien, como que casi ya lo engavetaban. Mi hijo es el primer desaparecido del 2022, ¿verdad? Del 1 de enero. Un joven estudiante universitario de la universidad, ¿la puedo mencionar? Sí. Pues si de la Universidad Francisco Gavidia. Le voy a aclarar que él es un estudiante de la Escuela Americana de Idiomas. Nosotros no somos una familia adinerada y se lo digo a muchos porque cualquiera dice, la Escuela Americana bien cara. No, yo soy una madre salvadoreña, como miles de madres que salimos todas las mañanas a trabajar duramente para poder proveer a nuestros hijos de la mejor educación, porque ese fue el fin con mi hijo, ¿verdad? Que tuviera una buena educación para que pudiera aplicar a una buena plaza. Llegamos, como le contaba, ¿verdad? Que esta historia comenzó con la gente del Faro, porque no los hemos buscado nosotros a ellos nos buscaron a nosotros, o sea, ellos vieron cuando nosotros en una de esas tantas madrugadas que hemos andado buscando a mi hijo, vieron lo que mi esposo y yo estábamos haciendo, pegando volantes, andando en las zonas del centro de San Salvador, zonas rojas. Luego ellos llegaron, entonces fueron cuando les interesó nuestro caso, que por qué andábamos haciendo eso, si era labor de las autoridades, ¿verdad? Entonces, entonces les explicó mi esposo de que lo hacíamos porque nosotros vimos que llamábamos, estamos investigando, igual en la fiscalía, yo fui varias veces a buscar al fiscal de mi caso, y la primera vez sí me leyó las pesquisas, fue cuando yo les comentaba, ¿verdad?, que casi yo me humillaba delante de él, pues, o sea, le suplicaba y él totalmente con una indiferencia. Bueno, otra de las cosas con las que nos topamos las madres, no solo yo, ¿verdad? Ahorita solamente he venido yo a dar mi testimonio, pero aquí hay algo en común. Nosotras buscamos a la institución, al señor Arriaza Chicas, ¿verdad? Que es el ministro de la PNC, que está en el centro de San Salvador, ahí están las oficinas centrales. Muchas hemos llegado allá acongojada, yo lo busqué personalmente y me dijeron que hiciera un escrito y que tal vez dentro de unos 3 meses él me respondía. Bueno, y bueno, un agente me dijo de que quizás era más fácil que yo pudiera ubicar a mi hijo a través de los medios de comunicación. Entonces, lamentablemente, como yo ando acongojada en la búsqueda de mi hijo, pues yo no le tomé el número de agente, ¿verdad? Pero me lo dijeron, ¿cómo es posible, digo yo, que alguien me diga que era más fácil que lo ubicara a mi hijo por medio de los medios de comunicación? Y luego fuimos a Casa Presidencial, nos topamos con lo mismo, que hiciéramos un escrito y que todos estaban de viaje. Entonces, el bloque de búsqueda, pues yo me uní, fue algo que nosotros nos dimos cuenta por la televisión, salió en la primera, ellos fueron a pedir una mesa de trabajo. Entonces, a mí me llamó la atención y investigamos, pues yo decidí unirme al bloque de búsqueda por eso, porque no había otra forma de llamar la atención hacia el señor presidente, hacia las autoridades, por medio de lo que son los medios de comunicación. No tuvimos acceso. Si ellos a mí me hubieran escuchado, pues creo de que no tendría yo por qué unirme al bloque, ¿verdad? Si hubieran atendido mi caso, pero realmente vimos una total indiferencia. Y le puedo decir que aquí hay un denominador común, ¿verdad?, entre todas las mamás. Nos dicen lo mismo. Si ustedes entrevistan a varias mamás, nos dicen lo mismo. Estamos investigando su caso, ¿verdad? No solo es el suyo, pero vemos una pasividad. Y no en todas las delegaciones. Le puedo decir que, por ejemplo, en la delegación del Puerto de la Libertad, los señores, como decía la licenciada Zaira, no todos, no es el mismo patrón, ¿verdad? Ellos me atendieron muy bien, con mucho interés. Yo he ido a delegaciones como a Usulután, fui a Sonsonate. En Sonsonate me atendieron muy bien en esa delegación. Igual Usulután, hemos andado a Puerto de la Libertad. Mi caso lo lleva a lo que es la delegación de la Montserrat, pues sí, yo no puedo quejarme de la atención de ellos, pero realmente ellos lo que comentan que tienen falta de herramientas,
¿verdad? Omito el nombre, pero ahí le digo que hasta entre varios, nos dimos cuenta que entre varios se han unido para comprar una impresora. Entonces, es la realidad de nuestro país. Yo voté por este gobierno y voy a ser bien sincera, lo voté porque yo pensé que cuando yo iba a hacer el cambio y bueno, hemos visto muchos cambios, ¿verdad? Pero ahora que yo me enfrenté a esta realidad, le puedo decir que yo no vuelvo a votar por más nadie porque ¿cómo es posible que entre varios se unan para comprar una impresora? Y ahorita está con la gran publicidad del Chivopec, el hospital veterinario, o sea que ahorita son prioridad las mascotas y no las personas. Usted viera la realidad de todas las madres que estamos acá en este bloque. No, hombre, o sea, hay madres hasta que las han sacado de su vivienda y hasta en su trabajo le ha tocado que ir a lavar ropa y ahí mismo la seca. ¿Podrá imaginarse? O sea, no voy a comentar más porque tendría que estar ella aquí, pero son duras las realidades, ¿verdad? No, esa no es la mía, pero sí podrá imaginarse esa situación tan crítica, ¿verdad? Que hasta eso, o sea, en medio de esta travesía, hasta las han sacado de sus lugares de vivienda, ¿verdad? Y pues la mía, que le digo yo al principio, he andado sola con mi hermana. Mi hermana fue la que anda como investigadora empírica, ¿verdad? Entonces, a través de ella, pues hemos avanzado en la investigación. Lo que hacen ellos es como a nosotros culparnos, ¿verdad? Porque lo dejó salir, pero no es esa la forma. Ya no puedo decir, no lo hubiera dejado salir. O sea, el hecho está y a ellos los que les compete, pues ubicar a nuestros hijos. Pero sí le digo, es una dura y triste realidad la que estamos viviendo. Es pura publicidad. O sea, la gente dice, que el hospital veterinario, sí es cierto, ha hecho cosas buenas, pero no son prioridad los animales, y no estoy en contra de los animales, ¿verdad? Son creación de Dios, sino que estas son las grandes prioridades que deberían de haber. Bien, ya Eneida ha planteado, Zaira, este patrón, ¿verdad?, de indiferencia de las autoridades, que es justamente lo que conversábamos anteriormente con usted, la pasividad, pero también el traslado de responsabilidades a otro, ¿verdad? Como en el caso de Neida le dicen, busque a los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación, digamos, hacemos nuestra parte, pero, digamos, no es la labor de investigación de este tipo de casos, aunque sí contribuimos. ¿A qué atribuye usted, Zaira, que pueda darse este tipo de patrones, ¿verdad? Ella dice, no soy la única, ella solamente es la madre de uno de los desaparecidos, pero el resto de madres también está viviendo esta situación. ¿Qué pueden hacer ellas o en este bloque para pues buscar que las autoridades en realidad escuchen sus peticiones? Y no se trata tampoco de suplicar, ¿verdad? Y de humillarse, como decía Eneida, ¿verdad? Que le tocó a ella, pues, y tocar puertas y hacer este tipo de acciones que, pues, van en contra de lo que deberían de hacer las autoridades, porque es su obligación, porque así se lo mandata la Constitución también, que tienen que dar seguridad y dar protección a los salvadoreños. Ciertamente, Eneida ha tocado un tema muy importante. Mis saludos a ella y a su familia, que realmente realiza una labor desde hace varios meses, desde que desapareció su hijo, por las noches, varias actividades en la búsqueda de su hijo. En primer lugar, las autoridades, y aquí me refiero desde el gobierno central hasta las autoridades policiales, deben definir dentro de las políticas públicas la prioridad en materia de seguridad de proteger a las personas. Pareciera ser, en primer lugar, no tenemos una política pública que defina como prioridad la protección a las personas. Se presentó hace como 7 meses unas láminas que definen la política nacional de seguridad. En estas láminas no hay mayor desarrollo y no vemos priorizados algunas de los temas que generan principal afectación a los derechos de la población salvadoreña. Lo primero que tendrían que hacer las autoridades es tomar una política pública que priorice la atención en algunos temas. La falta de información, no solo y directa a las familias, sino incluso la falta de datos y de cifras. Por ejemplo, las organizaciones pedimos reiteradamente a la policía, a la fiscalía, información detallada
sobre las personas desaparecidas. No es para estarlos denunciando, es precisamente para ir evaluando los avances, los retrocesos o la efectividad en las políticas públicas. Entonces, esta falta de información, esta falta de transparencia de las autoridades es precisamente el resultado de la falta de priorización en la investigación, en definir que la situación de personas desaparecidas es un problema grave, presente, de ahora y desde hace muchos años. Pero, pues sí, este gobierno ya casi tiene 3 años, ya no puede seguir diciendo que es responsabilidad de las autoridades previas. El caso que cuenta Eneida es un caso reiterado, no solo desde ahora, desde hace mucho tiempo. Pero el tema es que la priorización en materia de seguridad, la cantidad de recursos que este gobierno ha tenido para temas de seguridad, etcétera, no se corresponde a la cantidad de recursos y de mecanismos que tiene la policía y la misma fiscalía. Una cosa es la voluntad del personal policial, como nos comentaba Eneida, los policías hacen lo que pueden, pero en este tipo de casos se requiere, por ejemplo, rastreo de cámaras, porque la desaparición de Carlos, el hijo de Eneida, tiene una característica particular. Entonces, en este momento ya tendrían que tener rastreo, toda la información, el rastreo de las cámaras, dar un seguimiento permanente. La desaparición de él se produce en enero, como ya dice, el primer desaparecido de enero, y eso significa que llevamos ya 3 meses y las autoridades tendrían que tener información inmediata. Entre más pasa el tiempo, la investigación se hace más compleja. Entonces, el que las autoridades nieguen el fenómeno de la desaparición y digan que esto se trata de una situación que no es real, que en la mayoría de casos las personas se habían ido por su voluntad, que se habían alejado de las familias, etcétera, no contribuye a que se dé con el paradero de las personas desaparecidas y mucho menos le da esa fuerza a las familias. Las autoridades tendrían, en primer lugar, que reconocer que se trata de una situación grave en el país, que si bien es cierto, se presentan públicamente, tengo que decir, datos de una disminución significativa de homicidios. Están calculando 2.7 o 3 homicidios diarios, cosa que es importante en la medida que veníamos de 10 homicidios diarios. Sin embargo, pues ahora no podemos confiar que sea cierto, porque lamentablemente se están encontrando una cantidad importante de fosas, de personas que a veces han sido reportadas como desaparecidas. Entonces, las autoridades tienen que priorizar este tema, comenzando por reconocer el fenómeno. El segundo paso es establecer estos mecanismos, darle vigencia al protocolo de acción urgente y crear herramientas más actualizadas para la búsqueda, pero también para dar información y hacer partícipes a las familias. Aquí es muy importante. Lo que ocurre es que la policía en sus protocolos lo que tiene es el patrón de la entrevista corriente que se hace a cualquier persona sobre su denuncia. Y en estos casos es necesario explorar más, tener mucha sensibilidad y sobre todo considerar las características propias de las personas desaparecidas. Así es. Zaira, vamos a hacer una pausa en este momento. Tengo que hacer un corte. Ya vamos a volver con esta entrevista. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, a través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión!
Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre personas desaparecidas y está con nosotros Neida Abarca de Santos. Ella es parte de este bloque de búsqueda. También nos acompaña Zaira Navas de Cristo Sal. Usted puede participar en esta entrevista marcando nuestros números de teléfono 2275-9501, 2275-9502. También recuerde, está disponible nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Ahí también nos puede dejar sus mensajes de voz o de texto. Tenemos ya algunos mensajes que nos envían redes sociales. Dice, buen día, este gobierno no va a hacer nada sobre los desaparecidos y es simple y sencillamente porque son parte de la delincuencia y aunque lo nieguen, tienen acuerdos con las estructuras delincuenciales contra esa estructura delincuencial que hay dentro de la PNC. Es contra, dice, el trabajo de este último gobierno, la corrupción está en toda la estructura del Estado en este momento. Otro mensaje dice, lamentable lo de las desapariciones, eso es el resultado del pacto cogobierno con las pandillas, es una paz mafiosa. Lo único que ha cambiado el gobierno es sustituir la ética por la estética con la propaganda millonaria. Un mensaje más, buenos días, al gobierno solo le interesa su tajada política. Vamos ya a la oposición con Ucrania, dice, por lo que solo se puede tomar las armas en las propias manos cuando ocurre una emergencia. Las entidades estatales son adorno. Otro mensaje que nos llega vía Facebook, nos escribe Francisco Carranza. Una de las características del actual Estado, del actuar del Estado durante estos años, es que abordan la problemática desde un enfoque basado en el delito, atribuyendo culpas en las víctimas y familiares. Hace falta transformar las acciones hacia un enfoque basado en la dignidad de las personas. En ese sentido, y hace una pregunta, ¿cuáles son los elementos punto por punto que deben ser transformados en las acciones del Estado para enfocarse realmente en las víctimas y familiares de las desapariciones forzadas? David Álvarez dice, buenos días paisanos, saludos. El gobierno de Bukele está marcado por un claro retroceso en nuestro proceso democrático después de los acuerdos de paz. Tenemos también un audio que nos envían vía WhatsApp. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días, Zaira. Por una experiencia cercana, una familia tuvo que vivir la desaparición de su hijo, uno de sus hijos. La familia en la actualidad ha tenido que emigrar del país porque después de la pérdida de su hijo, la desaparición, fue la policía misma la que le dijo que tenía que salir del lugar porque no le podían garantizar la seguridad a ellos y a sus otros hijos. Luego de la desaparición de un ser querido, sigue el acoso de las pandillas, el acoso de los que han desaparecido a la persona para que no ponga denuncia o para que no haya reportes. Pero más allá de esto, que ya es una situación grave, la misma policía se resigna o hace el comentario tan indiferente diciéndole a la familia que se marche del lugar. Pero además, esta situación que vive la familia se ve agravada por otros elementos, y uno es que cuando se estaba haciendo las denuncias en la fiscalía, venía una temporada de vacaciones y durante todas las vacaciones las familias no pudieron comunicarse con el investigador de la fiscalía porque estaba de vacaciones.
Esto es un golpe a las familias porque cada hora, cada minuto es un sufrimiento de la familia. Y yo decía, si tenemos Pizza Hut, tenemos servicio de restaurante 24 horas, que es comida, ¿por qué no tener un servicio 24 horas que son vidas humanas? De verdad no entiendo esto. Y lo otro es que cuando quisimos hacer una manifestación o hacer público la desaparición para ver si alguien lo había visto o alguna referencia, en los mismos medios de comunicación no hay agendas para poder cubrir este tipo de noticias. Si hay espacio y no hay algo más que llame la atención de la prensa, es que le dan cobertura. Es realmente muy triste la situación en la que las familias se ven cuando desaparece un ser querido. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por su participación. Cedo la palabra a Zaira para que pueda dar respuesta a los comentarios y algunas preguntas así puntuales que nos hacían. Adelante, Zaira. Bueno, en primer lugar, el testimonio es muy recurrente, ¿verdad? Lo primero es que las autoridades deben cambiar su enfoque, su estrategia, sus formas de respuesta. Y Francisco Carranza nos decía, nos preguntaba de manera puntual qué se debe hacer. Y él daba la primera respuesta, y es la dignificación de las víctimas desaparecidas y las familias. En primer lugar, deben existir protocolos. Ya hay un protocolo de acción urgente. Este protocolo tendría que actualizarse a partir de la realidad que estamos viviendo. Estos protocolos deben establecer cómo deben comunicarse las autoridades con las víctimas, cómo deben estructurarse las búsquedas, las investigaciones, y esto no puede estar centralizado. Un error que han cometido las autoridades reiteradamente es crear grupos especiales, crear unidades especiales, cuando las desapariciones ocurren, por ejemplo, en todo el país. Entonces, es importante que toda la institución de la policía y la fiscalía tenga las herramientas investigativas suficientes. Y esto ocurre cuando se tiene una política pública que reúne todos los elementos, que se tienen rutas de atención, protocolos de acción en la investigación penal, por ejemplo, o en la investigación de cualquier hecho. Y Francisco decía precisamente, el enfoque es desde el delito y no desde la víctima. Aquí hay una diferencia. La Fiscalía efectivamente investiga hechos delictivos, pero no se ha constituido un mecanismo desde el gobierno de búsqueda de personas desaparecidas como tal, que es muy diferente a estar buscando al delincuente o estar buscando a quien cometió el delito. Lo primero que se tiene que hacer es establecer protocolos de búsqueda de las personas. Y reitero, ya existe el protocolo de acción urgente, que no fue emitido por este gobierno, y a este gobierno no le gusta lo que hicieron las autoridades anteriores. Bueno, tienen la posibilidad de actualizarlo, de adecuarlo, de mejorarlo, de escuchar a las víctimas. Eneida nos daba su testimonio de que han pedido audiencia con las autoridades, y a este momento, luego de constituido el bloque, lo primero que tendría que hacer el ministro de Justicia, el fiscal, el director de la policía, es sentarse con las familias que se han unido para la búsqueda, escucharlas, qué es lo que está pasando. Pero mientras el tema no sea una prioridad, no se van a aplicar ni los protocolos ya existentes, ni se van a crear nuevas políticas. Por otra parte, sí hay que reconocer que hay suficientes elementos para afirmar que hay una negociación entre el gobierno y las pandillas, y esto obviamente limita la determinación del paradero y obviamente afecta a las víctimas. El desplazamiento forzado está muy vinculado con la desaparición de personas. Y muchos de los casos de las personas que están buscando a sus familias, como nos contaba, nos daba el testimonio la persona que llamó, deben salir de sus hogares precisamente porque no solo está en riesgo la persona que ha desaparecido, sino quienes buscan y el resto de familiares. Además, entonces, de tener mecanismos de búsqueda específicas, de tener un registro
de personas desaparecidas, de tener un banco de ADN, que es un compromiso que está establecido en el protocolo. Las autoridades deben tener mecanismos de protección para las familias o las personas que buscan. Eso, para englobar la cantidad de acciones que deben tener, lo primero esencialmente es contar con políticas, con reconocer el fenómeno y comenzar con la acción. Así es. Voy a leer otro mensaje que nos llega. Dice: circulaba en redes sociales una denuncia de un ciudadano que buscaba a su hijo con sus propios medios. Una patrulla lo abordó porque al parecer estaba observando a unos jóvenes en una gasolinera. El señor le dijo que estaba buscando a su hijo y el policía le dijo: ¿y a usted quién le ha dado permiso para hacer esto? Y pregunta el ciudadano en este mensaje: ¿se pide permiso para sentir dolor y hacer todo lo posible? Bueno, es un mensaje que muestra, ¿verdad?, la realidad que viven los familiares de los desaparecidos en esa búsqueda, y cómo también las autoridades, pues, en lugar de respaldar y ayudar, también ponen este tipo de bloqueos. Eneida, ustedes como parte del bloque, pues se han unido en esta búsqueda. Veíamos como el domingo pasado estaban en los planes de renderos, precisamente pegando volantes y afiches sobre la desaparición de su hijo. Veíamos también cómo se acercaban algunos microbuses y pegaban, ¿verdad?, las hojas volantes. ¿Han tenido ustedes respaldo de parte de los ciudadanos que lo ven haciendo estas acciones? ¿Cómo ven ustedes hasta el momento esta respuesta de la gente? Realmente le digo, primeramente, gracias a todas las personas que se han unido incondicionalmente. Pues por las noches tenemos un grupo personal de amigos y familia, ¿verdad?, que nos hemos unido a la búsqueda durante muchas madrugadas. Este es el día número 63. Esperamos que pronto pueda yo ubicar a mi hijo. No, de parte de la ciudadanía, pues le puedo decir que sí, amigos y familia. Aquí en el bloque me he quedado sorprendida cómo es la vida, ¿verdad? Estamos gente que nosotros no nos conocemos y nos apoyan en el mismo dolor. Entonces, porque anteriormente, durante muchas veces, me ha tocado a mí salir desde las 8 de la mañana. Yo he dividido los sectores, sector 1, sector 2, la calle que pasa sobre la 25, puse yo como límite, ¿verdad?, de lo que es oriente y occidente, ¿verdad? Un día voy a uno, otro día voy a otro, visito las delegaciones, hago pega de volantes, pero en medio de ese dolor, ¿verdad?, y esa espada que todos andamos atravesados en nuestro corazón y alma, andamos pegando volantes, ¿verdad? Mi hermana ha sido un gran apoyo porque igual hemos pasado muchas travesías, ¿verdad? Desde que a mí, en una zona roja del centro de San Salvador, lo voy a decir públicamente, he andado sola, pues porque no siempre nos apoyan, ¿verdad? El grupo de amigos que se ha formado para la noche o para los fines de semana, ellos trabajan, yo igualmente, pero yo he suspendido lo que son la vida laboral, ¿verdad? Ahorita estoy enfocada en la búsqueda de mi hijo, pero en una oportunidad me apareció un hombre de una moto, pues casi que me secuestraba porque me empezó a seguir. Fue una zona roja del centro de San Salvador, me empezó a seguir y me dijo que me subiera a la moto, insistiendo. Lo que hice yo es correr, ¿verdad? Gracias a Dios estoy contando el cuento, pero sí, igual mi hermana ha tenido cantidad de historias, ¿verdad? Desde que hemos tenido que salir corriendo, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias a las personas. Hemos recibido llamadas de Antiguo Cuscatlán, la gente de los planes de renderos igual, ¿verdad? Sí, hay gente que marca diferencia, ¿verdad? Sin mayor recurso, pero nos marca la diferencia, así como la gente del bloque que nos apoyó en la pega de volantes, en la segunda actividad que hemos hecho, ¿verdad? Muy a diferencia de lo que son las autoridades. El llamado es para el señor presidente, que ojalá que pueda ver esta entrevista, y yo siempre lo he dicho, ¿verdad? No es con un fin político el bloque de búsqueda, no es porque después se prestan a malos entendidos que queremos dañar la imagen del señor presidente. No, no es eso. Acá es que le dé prioridad a lo que se tenga que dar prioridad, que es la vida humana. Ese es nuestro llamado y nuestra realidad aquí, y ojalá que nos concedan una mesa de trabajo y van a ver la dura realidad que estamos viviendo aquí todo el país, diferentes testimonios. Pero sí, de parte de la ciudadanía, y como les repito, la gente del bloque no nos conocemos y todos andamos apoyando el mismo dolor, entonces ahí se siente totalmente diferente, ¿verdad? Ya un poco a sobrellevar esta situación bien dura.
Claro, es solidaridad, ¿verdad?, entre todos ustedes. Zaira, esto que ha tocado Eneida me parece importante porque ya dice, he suspendido, ¿verdad?, mis labores. Ha tenido que dejar de trabajar para dedicarse a la búsqueda de su hijo y la inseguridad también a la que ella se ha enfrentado. Ya nos comentaba, ¿verdad?, ir en la búsqueda de su hijo por las noches, sola, en zonas de mucho riesgo. Es a lo que ellos se tienen que enfrentar. También el Estado tiene su parte en esto y no está protegiendo a los ciudadanos, porque por un lado ella está viviendo esa situación de búsqueda de su familiar, pero en esta búsqueda, ¿verdad?, también ella se enfrenta a otra inseguridad, ¿verdad? Como pues el llamado que podría hacerse también a las autoridades, Zaira, que esta forma de no atender esta búsqueda de los desaparecidos obliga a los familiares a que también se arriesguen y que también se encuentren en esa situación de inseguridad. Bueno, aquí es bien importante y expresar, y creo que la población salvadoreña lo debe tener muy en cuenta, que el dolor de la familia es tan grande que no participar implica de la búsqueda o no tener información implica acrecentar ese dolor que se tiene. Por eso la implicación que tiene para las familias, yo explicaba previamente que a veces las familias deben huir del lugar donde viven, precisamente por falta de protección y por el riesgo que representa la búsqueda en sí misma. En el caso de Neida, su familia y su grupo de amigos que realizan una labor 63 días de la desaparición y de la búsqueda, una labor incansable, lo menos que podría esperarse es que las autoridades apoyen el trabajo que realizan las familias. Y aquí quiero aclarar, no se trata que las familias deban sustituir o que las personas o las organizaciones de sociedad civil debamos sustituir el trabajo de las autoridades. Lo que ocurre es que no existe un mecanismo específico de búsqueda de personas desaparecidas. Lo que se hace es una investigación del delito, se busca al responsable del hecho delictivo, no se busca a la persona en sí. Este llamado de las organizaciones a establecer una mesa de trabajo, un espacio de coordinación, es precisamente porque pareciera que las autoridades no tienen claras sus obligaciones nacionales e internacionales. Los parámetros internacionales ya establecen con claridad que es obligación de las autoridades. Miren, los organismos de Naciones Unidas han dicho reiteradamente a este país, la Comisión Interamericana lo ha insistido, el país debe activar y hacer efectivo este protocolo de acción urgente. Debe crear mecanismos más efectivos para la búsqueda de personas. Debe comunicarse con las víctimas, debe dar información a las víctimas. Y esto se puede lograr estableciendo espacios de comunicación y coordinación. Lamentablemente, el estilo de este gobierno es trabajar sin el respaldo de organizaciones de sociedad civil lamentablemente lo que hace es acusar a las víctimas y a las organizaciones de, como ya decía Neida, de tratar de hacer quedarlos mal. Y es todo lo contrario. Si las autoridades tuviesen el interés por dar con el paradero de las personas desaparecidas, lo primero que tienen que hacer es coordinarse y comunicarse y proteger a las víctimas. Esto sería tan sencillo. Yo quiero además decir que esta implicación de la pérdida del trabajo, de la afectación en la vida de manera directa de una persona que busca su desaparecido, imagínense qué fuerte el caso de Neida, que en el día trabajan y de noche su esposo la acompaña a buscar a su hijo. Y ella y su familia se han expuesto a un grave riesgo, cuando si el Estado asumiera la responsabilidad, tendría mecanismos de búsqueda que permitiera que la familia estuviese informada, que participara, por ejemplo, en espacios de comunicación que son seguros para dar a conocer que hay una persona desaparecida. Sobre los mecanismos de búsqueda, quiero referirme a las páginas de búsqueda. Es poco activa, aunque la Fiscalía tiene
la página de Ángel Desaparecido, que por cierto es poco activa, no la vemos en redes sociales con la rapidez que tendría que ser. No tenemos campañas de comunicacionales informando o buscando a personas. No tenemos un mecanismo específico para eso. Entonces, sí, las víctimas podrían participar en qué es lo que se está pidiendo a las autoridades, acompañando a las autoridades, pero desde su propio espacio, no arriesgándose como lo hacen ahora. Una de las personas que llamaba preguntaba, decía que alguien de la policía le había cuestionado que quién le había dado autorización para buscar. Es que, en primer lugar, las familias tienen el derecho de actuar. En segundo lugar, no tendrían que hacerlo si la policía, la fiscalía y el Ministerio de Justicia hicieran lo que les corresponde. Su deber es determinar el paradero, buscar a la persona, investigar, por supuesto, a los responsables y sobre todo dignificar a las víctimas. Y esto implica tomarlas en cuenta, hacerlas partícipes y protegerlas. Esto que viven las familias a diario no solo es doloroso y demanda que la población sea empática, sea solidaria, sino también que la población exija a las autoridades que den una respuesta. Y ya la Comisión Interamericana decía, le ha recomendado reiteradamente al gobierno de El Salvador establecer un mecanismo de búsqueda, crear un registro de personas desaparecidas, establecer un banco genético, tanto de familiares como el banco de ADN de las personas que han cometido hechos delictivos. No hemos visto avances, lamentablemente, en este sentido. Bien, muy bien. Zaira, Eneida, nos quedan ya pocos minutos para concluir esta entrevista. Quiero darle nuevamente la palabra para que usted pues aproveche los micrófonos de YSUCA y haga el llamado que usted considere necesario, pues sabemos que esta búsqueda es incesante. Usted ya lo ha planteado, ¿verdad? Salir de día, salir de noche en la búsqueda de su hijo Carlos Ernesto, porque lo que urge es ubicarlo. Puede hacer el llamado. Yo solamente siempre estamos haciendo el llamado, ¿verdad? Al señor presidente, que se sumen más equipos de investigación a la búsqueda de mi hijo. El temor es que caigan en las manos de la delincuencia, ¿verdad? Que esto es el diario vivir. La moneda puede girar hacia cualquier salvadoreño de los que estamos aquí presentes, no se los deseo, y todos los televidentes. Yo eso le digo, esa es una moneda que yo jamás pensé que iba a girar hacia mí, pero estoy viviendo la realidad y espero que se sumen más equipos de investigación, porque ellos tienen los medios y tienen los recursos. Entonces, así como lo hicieron para un hospital veterinario, lo podrían hacer para este tipo de casos, pues. Entonces, este es el llamado, sin ningún fin político. Así es. También, Eneida, a nuestras redes sociales de Radio YSUCA también nos han escrito algunas personas muy interesadas en formar parte de este bloque de búsquedas. ¿Cómo es el mecanismo para que ellos pudieran unirse, para que este bloque pues vaya siendo mucho más grande, mucho más fuerte y poder ir haciendo esta búsqueda en conjunto? ¿Hay algún mecanismo que ha establecido ustedes para...? Fíjese que sí, hay un protocolo, ¿verdad? Entonces, pero sí se pueden comunicar con ustedes, hay un protocolo. Muy bien. ¿Verdad? Por seguridad, sí tenemos un grupo, ¿verdad? Nosotros le llamamos el grupo Hermandad, ¿verdad? Pero sí existe un protocolo por toda nuestra seguridad. Bien, bien, podemos hacer que nos llamen a nosotros, nos escriban y nosotros comunicarnos con usted, claro, para sí, poder dar información a estas personas, sí, que, como le digo, están preguntando sobre cómo formar parte de este bloque. Por supuesto, el acompañamiento de los medios de comunicación también es importante para respaldar y pues cuente, ¿verdad?, con el apoyo de Radio YSUCA para poderles seguir respaldando en esta búsqueda y en esta iniciativa que ustedes han creado con el bloque de búsqueda. Muchísimas gracias, Eneida. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros y hablarnos un poco en medio pues de todo este dolor que usted vive acerca de la desaparición de su hijo. Muchísimas gracias, Zaira, también por habernos acompañado. Muchas gracias, un fraternal saludo y abrazo a Eneida y a todas las madres y familiares que están buscando a sus desaparecidos, y nuevamente el llamado a la sensibilidad, a la dignificación de las víctimas y a establecer los mecanismos de diálogo y búsqueda.
para las personas desaparecidas. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias a usted también por haber participado de esta entrevista. Le recuerdo que si quiere volver a verla y escucharla, queda allí en nuestra página de Facebook. También puede verla en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.